Egipto, cómo era el Egipto precioso. El antiguo Egipto, los griegos, jóvenes en su conocimiento, hicieron sonar la trompeta ante estos e invitaron al mundo entero a admirar su habilidad. El antiguo Egipto, cada vez más gris en su sabiduría, estaba tan seguro de sus adquisiciones que no invitaba a la admisión y no le importaba más la opinión de los frívolos griegos, que a nosotros hoy no nos importa la opinión de un isleño salvaje de la isla de Fiji. Dijo el sacerdote egipcio más anciano a aquel sabio: oh Solón, Solón, vosotros los griegos sois siempre infantiles, sin opiniones antiguas, sin disciplinas duraderas. Dice la otra traducción: un venerable sacerdote egipcio dijo cierta vez a Solón: ah, Solón, Solón, los griegos seréis siempre niños, porque desconocéis la sabiduría antigua y estáis falto de duradera disciplina. Y muy sorprendido quedó el gran Solón, en efecto, cuando los sacerdotes de Egipto le dijeron que muchos dioses y diosas del panteón griego no eran más que dioses egipcios disfrazados. Verdaderamente habló sonadas. Todas estas cosas vinieron a nosotros desde Alcaldea hasta Egipto, y de ahí se derivaron a los griegos. Sir David Brewster ofrece una brillante descripción de varios autómatas, robots, y el siglo XVIII se enorgullece de esta obra maestra del arte mecánico, el flautista de Vaucanson. La poca información positiva que podemos desplegar sobre este tema, procedente de escritores antiguos, justifica la creencia de que los eruditos mecánicos de la época de Arquímedes, y algunos de ellos mucho anteriores al gran siracusano, no eran en modo alguno más ignorantes ni menos ingeniosos que nuestros inventores modernos. Ahí nos quedamos en la última sección. Arquitas, nativo de Tarento en Italia, instructor de Platón, filósofo distinguido por sus logros matemáticos y sus maravillosos descubrimientos en mecánica práctica, construyó una paloma de madera. Arquitas nació en 430 a.C., un filósofo, matemático, astrónomo, estadista general. Fue el maestro pitagórico de Platón. Fue comandante supremo en 3 guerras. Condujo una reforma política en Tarento que le convirtió en una ciudad más rica y poblada en la Magna Grecia. Construyó memoriales templos, impulsó el comercio exterior con África, Grecia. Como teórico de la ciencia, Arquitas era optimista. Creía que el conocimiento científico era fácil de obtener si se tenía el método adecuado. Tremenda biografía de Arquitas que vale la pena analizar en este caso. Filósofo, matemático, astrónomo, estadista general. Fue el maestro pitagórico de Platón, el maestro que dio la música pitagórica de Platón, la música de las esferas. Fue comandante supremo en 3 guerras. Y condujo una reforma política en Tarento que la convirtió en la ciudad más rica y poblada de la Magna Grecia. Gracias a este líder, convirtió esa reforma política en Tarento, que la convirtió en una ciudad más rica y más poblada de toda la Magna Grecia, Tarento. Construyó memoriales templos, era religioso, impulsó el comercio exterior con África y Grecia. Como teórico de la ciencia, Arquitas era optimista. Creía que el conocimiento científico era fácil de obtener si se tenía el método adecuado. Arquitas, nativo de Tarento, una ciudad sur de Italia. En Italia, instructor de Platón, filósofo distinguido. Platón consideraba a Dios como causa y como substancia, como el logos o el verbo que contiene las ideas eternas, tipo de todas las cosas. Admite que las ideas son innatas en el alma humana. El gran Platón se reflejaba. Consideraba que era Dios como causa de todo y como substancia, como materia, como el logos o verbo que contiene las ideas eternas, tipo de todas las cosas, tipo de todas las ideas eternas, tipo de todos los arquetipos. Admite que las ideas son innatas en el alma humana, son innatas en el alma humana. Arquitas, nativo de Tarento en Italia, instructor de Platón, filósofo distinguido por sus logros matemáticos. Su logro matemático más significativo fue la solución del problema de duplicar el cubo. ¿Cómo duplicar el cubo? Esto demuestra que tenía una complejidad metodológica extraordinaria para su época. Arquitas fue su logro matemático más grande. Más significativo fue la solución del problema de duplicar el cubo. Esto demuestra que tenía una complejidad metodológica extraordinaria para su época. Arquitas, nativo de Tarento en Italia, instructor de Platón, filósofo distinguido por sus logros matemáticos y sus maravillosos descubrimientos. Fue uno de los primeros que tras Pitágoras trabajó en el conocimiento conjunto de la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, en el quadrivium.
Lo que decía él, fue uno de los primeros que tras Pitágoras trabajó en el conocimiento conjunto, a que estudiar en conjunto la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, el cuadribio en este caso. Arquitas, nativo de Tarento en Italia, instructor de Platón, filósofo distinguido por sus logros matemáticos y sus maravillosos descubrimientos en la mecánica práctica. Construyó una paloma de madera. Arquita construyó una paloma de madera. Era una especie de mecanismo articulado, con alas, similar a un pájaro, al que logró hacer volar cerca de 300 metros la paloma de madera. 300 metros voló en ese caso, gracias al impulso de un núcleo de vapor comprimido, que tenía en el corazón un núcleo de vapor comprimido, una máquina de vapor en este caso, un vapor comprimido. La paloma de madera, ese núcleo es como funciona el corazón en esa paloma. Arquitas, nativo de Tarento en Italia, instructor de Platón, filósofo distinguido. ¿Qué pasó aquí? Espérate, vamos a un momento, que algo pasó acá. Algo está pasando. Esta bestia como molesta. Ya me cerraron un canal otra vez de YouTube. Esas bestias, esas alimañas, como siempre, por decir la verdad. Esas alimañas. Aquí lo transmite. Arquitas, en este caso. Nativo de Tarento, en Italia, instructor de Platón, filósofo distinguido por sus logros matemáticos y sus maravillosos descubrimientos en la mecánica práctica, construyó una paloma de madera. Debía de ser un mecanismo extraordinariamente ingenioso, ya que volaba, batía las alas y se mantenía en el aire durante un tiempo considerable esa paloma. Debía de ser un mecanismo extraordinario e ingenioso, ya que volaba, batía las alas y se mantenía en el aire durante un tiempo considerable. Este hábil hombre, que vivió 400 años antes de Cristo, inventó además de la paloma de madera, el tornillo, la grúa y varias máquinas hidráulicas. Este fue el que hizo el gran Arquitas. Este hábil hombre que vivió 400 años antes de Cristo inventó, además de la paloma de madera, el tornillo, la grúa y varias máquinas hidráulicas. El tornillo es una máquina simple que deriva directamente de una pieza metálica y siempre trabaja asociado a un orificio roscado. Ese es el tornillo. También inventó la grúa. Es una máquina destinada a subir y distribuir cargas y materiales para construcción en el espacio suspendidas de un gancho. La grúa es una de las primeras máquinas que existieron en el mundo. Las primeras grúas fueron creadas en la antigua Grecia, arquitas, accionadas por hombres o animales. Se utilizaban principalmente para la construcción de edificios altos, la grúa en este caso, una máquina destinada a subir y a distribuir las cargas y materiales para la construcción en el espacio suspendidas por un gancho. Esto es la grúa, una máquina destinada a subir y distribuir cargas y materiales para la construcción en el espacio suspendidas por un gancho. La grúa es de las primeras máquinas que existieron en el mundo. Las primeras grúas fueron creadas en la antigua Grecia, accionadas por hombres o animales. Se utilizaban primeramente para la construcción de edificios altos, las grúas en este caso. Y también inventó Arquitas máquinas hidráulicas. Son dispositivos que se usan la energía de fluidos incomprensibles como el aceite o el agua para transmitir y multiplicar fuerza, convirtiendo en energía mecánica en hidráulica y viceversa, para mover maquinarias pesadas, excavadoras, grúas en ese caso. Esas son lo que son las máquinas hidráulicas. Dispositivos que usan energía de fluidos incomprensibles como el aceite o el agua. En los ríos ponen estas máquinas hidráulicas, las ruedas, para transmitir y multiplicar fuerza, convirtiendo energía mecánica en hidráulica y viceversa, para mover maquinarias pesadas, excavadoras, grúas, etc. Esto lo dice Agel Noético, Ático, libro 10, capítulo 2 en este caso. Este Agel es Aulo Gelio, abogado y escritor del siglo II, erudito gramático, jurista romano, recordado principalmente por ser un coleccionista de conocimiento antiguo. Es considerado un autor puente. Gracias a sus citas, hoy conocemos fragmentos de obras de más de 275 autores antiguos que se habían perdido para siempre. Gracias a este Aulo Gelio, que dice esto de la paloma. Este hábil hombre, Arquitas, este hábil hombre que vivió 400 años antes de Cristo, inventó además la paloma de madera, el tornillo y grúas y varias maquinarias hidráulicas. Esto lo dice Aulo Gelio, abogado, escritor del siglo II, erudito, gramático, jurista romano, recordado primeramente por ser un coleccionista del conocimiento antiguo.
Es considerado un autor puente. Gracias a sus citas, hoy conocemos fragmentos de obras de más de 235 autores antiguos que se habían perdido para siempre. Lo dice a Helio en este caso, ¿no? Aulo Helio. Noética, Noches Áticas. En su obra Noches Áticos, Augelio, Noches Áticas, es la única obra conocida de Augelio, datada durante el mandato del emperador romano Marco Aurelio, del 661 al 180 después de Cristo. Son una inmensa colección de notas sobre historia, filosofía, derecho, gramática, que escribió para entretener y educar a sus hijos. Eso para entretener y educar a sus hijos durante las largas noches de un invierno en Ática, en Grecia. Había mucho frío y había que entretener a los niños. ¿No? Importante era con libros, con historia, filosofía, ciencias. En ella anotó desordenadamente todas las curiosidades que oía o leía en otros libros. Está dividido en 20 libros. Están las noches áticas, como las 1001 noches, las noches árabes. Las noches árabes. Contiene notas sobre historia, geometría, gramática, filosofía y casi cualquier otra materia en este caso. Noche ética en el capítulo 10. Entonces, Argitas. Este hábil hombre que vivió 400 años antes de Cristo inventó además de la paloma de madera, el tornillo, la grúa y varias máquinas hidráulicas en este caso. El gran Argitas, filósofo reformador, político, comandante supremo de 3 guerras en este caso. Argitas. Continúa diciendo nuestro egiptólogo. Egipto prensaba sus propias uvas y elaboraba vino. Nada destacable en ello hasta ahora, pero también ella elaboraba su propia cerveza y en grandes cantidades. Egipto producía vino y cerveza. Egipto prensaba, que es apretar algo en la prensa o mediante otro procedimiento para compactarlo. Las uvas en este caso las compactaban, comprimir o aplastar. Egipto prensaba o exprimía sus propias uvas y elaboraba vino. Los egipcios sabían prensar la uva para convertir el zumo en vino por fermentación en este caso. Los egipcios sabían prensar la uva para convertir el zumo en vino por fermentación. Egipto prensaba sus propias uvas y elaboraba vino. Nada destacable en ello hasta ahora. Pero también Egipto elaboraba su propia cerveza y en grandes cantidades. El manuscrito de Everest prueba ahora que sin lugar a dudas que los egipcios usaban cerveza hace 2000 años antes de Cristo. Su cerveza debía ser fuerte y excelente, como todo lo que hacían ellos en este caso. El manuscrito de Everest es uno de los más antiguos tratados de medicina y de farmacopea conocidos. Fue redactado por el antiguo Egipto cerca del año 1500 a.C. Está fechado en el 8º año del reinado de Amenhotep I de la dinastía 18ª. Descubierto entre los restos de una momia en la tumba de Asasif, en Luxor, en 1862. Estaba el manuscrito de Eber. En los restos de una momia estaba este manuscrito de Eber. Descubierto entre los restos de una momia en la tumba de Asasif, en Luxor, en 1862. Es también uno de los documentos escritos más largos encontrados del antiguo Egipto, los más largos. Se trata de un rollo de papiro de 110 páginas. 110 páginas de papiro, qué grande. Que mide más de 20 metros de longitud. Más de 20 metros de longitud de papiro. Y unos 30 centímetros de alto. 30 centímetros de alto. Y contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina, como la oftalmología, la ginecología, la gastroenterología y las correspondientes prescripciones, sus recetas para tratar las enfermedades. La farmacopea egipcia de la época recurría a más de 700 sustancias. Más de 700 sustancias en la farmacopea, de árboles y minerales, extraídas en su mayor parte del reino vegetal, como azafrán, la mirra, aloes, hojas de ricino, loto azul, extracto de lirio, amapola, resinas, incienso, cáñamo. El papiro también incluye remedios obtenidos de insectos y arañas. El papiro consta de 110 páginas que contienen algunas de las 700 fórmulas magistrales y remedios. Este es el papiro de Eber en este caso. El manuscrito de Eber aprueba ahora, sin lugar a dudas. Eber. El manuscrito fue comprado por el egiptólogo alemán Georg Eber, al que se debe su nombre y su traducción. Se conserva actualmente en la Biblioteca Universitaria de Leipzig, en este caso. El manuscrito de Eber prueba ahora, sin lugar a dudas, que los egipcios usaban cerveza hace 2000 años antes de Cristo. Y su cerveza debe ser fuerte y excelente, como todo lo que hacían. Fuerte y excelente, como todo lo que hacían los egipcios en este caso. El vidrio se fabricaba en todas sus variedades. En muchas de las esculturas egipcias encontramos escenas de soplado de vidrio y de botellas.
Ocasionalmente, durante las investigaciones arqueológicas, se encuentran vasos y cristalería que parecen haber sido muy hermosos en ese caso. El vidrio se fabricaba en todas variedades en Egipto. El vidrio es un material inorgánico, duro, frágil, transparente, comúnmente hecho de arena, de sílice, fundida a altas temperaturas con sosa y caliza. En este caso, la caliza le echan ahí. Enfriado rápidamente para formar una estructura amorfa, no cristalina. Se usaba en ventanas, botellas, lentes, etc. El vidrio se fabricaba en todas sus variedades en Egipto. El vidrio se hace mezclando arena de sílice con sosa, que es un carbonato de sodio, y caliza, que es un carbonato de calcio, añadiendo a veces vidrio reciclado y pigmentos, y fundiéndose todo a temperaturas muy altas, más de 1000 grados centígrados. Hay que fundir el vidrio para que produzca, hasta obtener un líquido viscoso que luego se moldea y se enfría lentamente para formar objetos transparentes y resistentes. El vidrio se fabricaba en todas sus variedades en Egipto. En muchas de las esculturas egipcias encontramos escenas de soplado de vidrio y botellas. Estas esculturas, pues muchos relieves escultóricos representan escenas en que se figuran botellas y sopletes de vidriero en esta escultura. Pues muchos relieves escultóricos representan escenas en que se figuran botellas y sopletes de vidriero en este caso. El vidrio se fabricaba en todas sus variedades. En muchas de las esculturas egipcias encontramos escenas de soplado de vidrio y de botella. El soplado es un arte y una técnica milenaria que consiste en dar forma al vidrio fundido a alta temperatura. Dar forma es un arte y técnica milenaria que consiste en dar forma al vidrio, fundido a altas temperaturas, soplando a través de una caña hueca para crear las burbujas de vidrio, se crean soplando a través de una caña hueca para crear burbujas, y luego moldeando con herramientas para formar objetos únicos como vasos, jarrones, esculturas. Es un proceso que requiere habilidad, rapidez y un enfriamiento lento para evitar las fracturas. El vidrio se fabricaba en todas sus variedades. En muchas de las culturas egipcias encontramos escenas de soplado de vidrio y de botellas. Ocasionalmente, durante las investigaciones arqueológicas, se encuentran vasos y cristalería que parecen haber sido muy hermosos. La cristalería son objetos de vidrio que parecen haber sido muy hermosos. Sir Garnet Wilkinson afirma que los egipcios cortaban, pulían, grababan el vidrio y poseían el arte de introducir oro entre las dos superficies de la sustancia del vidrio, las minillas de oro. Sir Garnet Wilkinson, él nació en 1797. Era un viajero, escritor, arqueólogo, explorador, pionero inglés de la egiptología del siglo XIX. Pionero de la egiptología del siglo XIX. Es citado a menudo como el padre de la egiptología británica. Su principal obra fue Modales y costumbres de los antiguos egipcios, publicada en 1837, donde introdujo al público victoriano el antiguo Egipto de una manera accesible. Su libro fue considerado el mejor trabajo general de la cultura e historia egipcia antigua durante medio siglo. Sir Garnet Wilkinson, el egiptólogo, afirma que los egipcios cortaban, pulían y grababan el vidrio. Pulían, lo tallaban y lo deslustraban, dice en otra traducción, lo pulían. Que es poner liso y brillante algo por frotamiento, pulían y grababan el vidrio, y deslustraban el vidrio, grababan, escribían, dibujaban o trazaban el vidrio. En este caso, Sir Wilkinson afirma que los egipcios cortaban, pulían y grababan el vidrio y poseían el arte de introducir oro entre dos superficies de la sustancia, metían oro en el vidrio, y poseían el arte, dominaban el arte de introducir oro entre dos superficies de la sustancia, con el arte de interponer láminas de oro entre las dos superficies de la masa, esa es la otra traducción, con el arte de interponer láminas de oro entre las dos superficies de la masa del vidrio, dice por ahí en este caso. Del vidrio, como hacían como vasos, copas con superficie de oro, en este caso, con esas láminas de oro. Ellos imitaron con vidrio perlas, esmeraldas y todas las piedras preciosas a una gran perfección, en este caso. Ellos imitaron con vidrio y perlas, esmeraldas y todas las piedras preciosas a una gran perfección. Usaban vidrio para hacer piedras preciosas, tenían esa capacidad. Los egipcios imitaron con vidrio las perlas, esmeraldas y todas las piedras preciosas a una gran perfección. Los egipcios imitaron con vidrio las perlas. Cada piedra preciosa simboliza los 5 elementos de nuestra ronda. Estos 5 elementos, piedras preciosas. Vamos con el más inferior. Las esmeraldas que están en la tierra, son verdes. Las perlas que se sacan del agua, del océano, las costas del agua.
Los zafiros que son del aire, los zafiros de Odín, el rubí que es rojo que es del fuego y el diamante es la cabeza, es el éter. Ahí van las 5 piedras preciosas más importantes. El diamante, el éter, la cabeza, el fuego es el rubí, el rojo, los zafiros de Odín del viento, del agua las perlas y de la tierra las esmeraldas. Los egipcios imitaron con vidrio perlas, las perlas, esmeraldas y todas las piedras preciosas a una gran perfección. Esmeraldas, como ocurrió esto en una iglesia donde tenían el cáliz, donde Jesús tomó en la última cena, en una iglesia allá en Europa. Tenían el cáliz, supuestamente era hecho de esmeralda, que como ocurrió en una iglesia donde por muchos siglos tenían un cáliz donde Jesús tomó la última cena, decían ellos que era el cáliz. No era una esmeralda, después descubrieron, como confirmaron los científicos que lo examinaron después por orden de Napoleón. Cuando Napoleón tomó Europa, tomó esa iglesia y lo llevó a investigar si ese cáliz si era una esmeralda y no era una esmeralda. No supieron saber lo que era en ese caso. Era vidrio, imitación de los egipcios en este caso. Los egipcios imitaron con vidrio perlas, esmeraldas y todas las piedras preciosas a una gran perfección. También se valían del vidrio para imitar a perfección perlas, esmeraldas y todas las piedras preciosas. Esa es la otra traducción. Del mismo modo, los antiguos egipcios cultivaban las artes musicales y comprendían bien el efecto de la armonía musical y su influencia en el espíritu humano. Su influencia. Del mismo modo, asimismo, los antiguos egipcios cultivaban las artes musicales. Estas artes musicales. El sistema educativo antiguo era mejor. Los niños estudiaban aritmética, matemática, geometría, las figuras geométricas, astronomía, las estrellas, los planetas y música. El sistema antiguo era mejor que el moderno sistema educativo que hoy produce millones de zombies, robots, autómatas, ladrillos, ovejas, no piensan ovejas, que siguen al mal pastor que la va a comer en el caso de Jehová. Del mismo modo, los antiguos egipcios cultivaban las artes musicales y comprendían bien el efecto de la armonía musical y su influencia en el espíritu humano. La armonía es la combinación agradable de elementos que crea equilibrio, orden y belleza. En este caso, la armonía. En música es la combinación y unión de dos o más sonidos o notas que suenan simultáneamente para crear acordes y texturas sonoras, aportando estructura, profundidad, emoción, en este caso, a una pieza musical, la armonía musical, y conocían la influencia del espíritu humano en la música. Asimismo, cultivaron los egipcios el arte musical y conocieron los secretos de la armonía y su influencia en el ánimo. Esa es la otra traducción. Asimismo, cultivaron los egipcios el arte musical y conocieron los secretos de la armonía y su influencia en el ánimo, en este caso. Del mismo modo, los antiguos egipcios cultivaban las artes musicales y comprendían bien el efecto de la armonía musical y su influencia en el espíritu humano. En las esculturas y tallas más antiguas podemos encontrar escenas en las que los músicos tocan diversos instrumentos. La música se utilizaba en el departamento de curación de los templos para la cura de trastornos nerviosos. En muchos monumentos descubrimos a hombres tocando en banda, en concierto. El líder marcaba el ritmo aplaudiendo con sus manos. Hasta aquí podemos demostrar que comprendían las leyes de la armonía de los egipcios. En las esculturas y las tallas más antiguas podemos encontrar escenas en que los músicos tocaban diversos instrumentos, los maestros cantores en el caso. Vamos a las esculturas antiguas de Egipto en este caso. En la escultura y tallas más antiguas podemos encontrar escenas en las que los músicos tocan diversos instrumentos. La música se utilizaba en el departamento de curación de los templos para la cura de trastornos nerviosos. La música tiene un gran poder. En los hospitales de la música se utilizaba en el departamento de curación de los templos para la cura de los trastornos nerviosos, los desórdenes nerviosos. En muchos monumentos descubrimos a hombres tocando en banda, en concierto. El líder marcaba el ritmo aplaudiendo con sus manos. Hasta aquí podemos demostrar que comprendían las leyes de la armonía de los egipcios. En muchos monumentos descubrimos a hombres tocando en bandas, grupos, orquestas, en concierto. En muchos monumentos antiguos egipcios encontramos a hombres tocando en bandas en concierto. El líder, el director con la varita, marcaba el ritmo aplaudiendo con sus manos. En este caso, dice la traducción, el líder golpeando el tiempo y aplaudiendo. El director golpeaba el tiempo y aplaudiendo. Cuyo director llevaba el compás con la mano. En el caso. Hasta aquí podemos demostrar que comprendían las leyes de la armonía. Estas leyes son un conjunto de principios y reglas que guían la combinación de sonidos para crear acordes
y progresiones agradables, en este caso, las leyes de armonía. Ellos tenían su música sagrada, doméstica y militar. La lira, el arpa, la flauta se utilizaban para los conciertos sagrados. Para las ocasiones festivas tenían la guitarra, las gaitas simples y dobles y las castañuelas. Para las tropas y durante el servicio militar tenían trompetas, panderetas, tambores y címbalos en este caso. Los egipcios tenían música sagrada, sacra, doméstica, cívica y militar. Tenían tres tipos de música, sagrada, doméstica y militar. La lira, el arpa y la flauta se utilizaban en los conciertos sagrados. La lira, el arpa y la flauta para las cosas sagradas. La lira egipcia es un instrumento de cuerda pulsada, precursor de la arpa griega. Este es el origen de la arpa griega, es la lira egipcia. Caracterizada por su caja de resonancia, a veces con forma animal, de tortuga otras, y dos brazos unidos por un yugo, siendo un ícono musical ligado a la sabiduría y a la música en Egipto. La lira. Ellos tenían su música sagrada, doméstica y militar. La lira, el arpa, fue uno de los instrumentos musicales más antiguos y populares del antiguo Egipto, con orígenes que se remontan a miles de años, 3000 años antes de Cristo, el arpa, caracterizada por su forma arqueada, con mástiles de madera, caja de resonancia cubierta de piel, en ese caso, una caja de resonancia cubierta de piel. Tenían ellos la lira, el arpa y la flauta, hecha de caña o bambú, esencial en la música del Medio Oriente, conocida por su sonido místico y relajante, la flauta egipcia en este caso. La flauta. Ellos tenían su música sagrada, doméstica y militar. La lira, el arpa y la flauta se utilizaban para los conciertos sagrados, lira, arpa y flauta. Para las ocasiones festivas tenían la guitarra, la gaita simples y dobles y las castañuelas. Las ocasiones festivales para el uso cívico. Para las ocasiones festivas tenían la guitarra la llamaban oud, o el laúd en árabe, de cuello corto y forma de pera pequeña. Precursor de la guitarra y las arpas. Este es el precursor de la guitarra y las arpas en el mundo, los egipcios. Para las canciones festivas domésticas tenían la guitarra, las gaitas simples y dobles y las castañuelas. Las gaitas es un instrumento ancestral de doble caña con bolsa. Doble caña con una bolsa que data del antiguo Egipto. Las gaitas simples y tenía también las gaitas dobles. Son instrumentos de viento, de doble tubo sin bolsa de aire, no tienen el odre. Instrumentos de viento de doble tubo sin bolsa de aire, no tienen el odre. Se han encontrado representaciones de ellas en tumbas que datan de hace más de 4000 años. Gaitas, han encontrado representaciones en las tumbas de gaitas dobles hace más de 4000 años. Las gaitas simples y dobles y las castañuelas. En este caso las castañuelas son instrumentos de percusión muy antiguos, usados en el antiguo Egipto en rituales religiosos, funerarios y en danzas, las castañuelas. Para las ocasiones festivas, tenían la guitarra, las gaitas simples y dobles y las castañuelas. Para las tropas y durante el servicio militar, tenían trompetas, panderetas, tambores y címbalos. Las trompetas, encontraron las trompetas de Tutankamón, las trompetas de Tutankamón. Son un par de trompetas encontradas en la cámara funeraria del faraón de la dinastía 18ª, Tutankamón, encontraron. Las trompetas, una era de plata esterlina y la otra de bronce o de cobre. Se consideran las trompetas operativas más antiguas del mundo, de todo el mundo, no de África, de todo el mundo. Son las trompetas operativas que funcionan, operativas más antiguas del mundo. Y los únicos ejemplos conocidos que se conservan del antiguo Egipto, gracias a la tumba de Tutankamón, encontraron esas trompetas. Son un par de trompetas encontradas en la cámara funeraria del faraón de la dinastía 18ª, Tutankamón. Las trompetas, una es de plata esterlina y la otra de bronce o cobre. Se consideran las trompetas operativas más antiguas del mundo y los únicos ejemplos conocidos que se conservan del antiguo Egipto. Para las tropas, los servicios militares tenían las trompetas. Las panderetas se usaban en rituales religiosos y festivales. Las panderetas y los tambores, con la nota re. Se usaban para la guerra los tambores, cuando el rey es el que destruye el rey. Si va una fila de soldados por un puente marcando la marcha, si va por ahí, destruyen el puente, se caen con ellos, porque la red destruye todo lo que es esa cosa. Por eso el comandante les dice a los militares, en los puentes no marchen, solo caminen normal, no en el paso del ganso, que se destruye, porque el red es la nota destructiva, no la red. Los tambores se dan para la guerra y también los címbalos. Son platillos de metal. Los címbalos son unos de los instrumentos más antiguos conocidos en la cultura egipcia y en las islas, los címbalos en este caso. Ellos tenían su música sagrada, doméstica y militar. La lira, el arpa y la flauta se utilizaban para los conciertos sagrados.
Para las ocasiones festivas tenían la guitarra, las gaitas simples y dobles y la castañuela. Para las tropas y durante el servicio militar tenían trompetas, panderetas, tambores y címbalos. Ellos inventaron varios tipos de arpas, como la lira, el zambú y el azur. Algunas de ellas tenían más de 20 cuerdas, más de 20 cuerdas. La superioridad de la lira egipcia sobre la griega es un hecho bien reconocido. Es superior a lo que es la lira griega, egipcia que la griega en este caso. Ellos inventaron varios tipos de arpas. Las arpas datan de la cuarta dinastía en el antiguo Egipto y era un instrumento favorito de ellos. Había dos diseños principales para las arpas egipcias. Dos diseños. Una, el arpa arqueada, que tenían entre 3 y 10 cuerdas. Y el arpa angular, que tenía entre 18 y 29 cuerdas. 18 y 29 cuerdas. Ellos inventaron varios tipos de arpas, como la lira. La lira, antiguo instrumento de cuerda pulsada similar al arpa pequeña, con una caja de resonancia robusta y brazos que se unían por un yugo. Presente en Egipto desde hace 2000 años antes de Cristo, que podía tener muchas cuerdas, hasta 18 cuerdas. Se usaba en rituales y en banquetes la lira en este caso. Ellos inventaron varios tipos de arpa, la lira, el zambuk, antiguo instrumento pequeño, triangular y muy similar a la arpa, probablemente originario de Oriente Próximo o Egipto, en este caso, conocido por su sonido estridente, gran sonido de ella. Ellos inventaron varios tipos de arpas como la lira, el zambú y el azur, que es una antigua arpa egipcia. Algunas de ellas tenían más de 20 cuerdas, La superioridad de la lira egipcia sobre la griega es un hecho bien reconocido. Era superior la lira egipcia que la griega. La lira griega está asociada con Apolo y Orfeo. El dios Apolo tenía la lira, ¿no? La lira griega asociada a Apolo y Orfeo. Dicen que ellos domesticaban a fieras con su música, los tigres, los leones, se domesticaban con su música, se volvían pasivos. Se convirtió en un símbolo cultural central, la lira griega se convirtió en un símbolo cultural y central, aunque los orígenes del instrumento se remontan a Egipto y a Mesopotamia, donde dioses como Top, el gran dios Top, se vinculaban con la música y la invención de instrumentos similares. Top, Apolo en este caso. La superioridad de la lira egipcia sobre la griega es un hecho reconocido. El material con el que se fabricaban estos instrumentos solía ser madera, muy costosa y rara, y estaban bellamente tallados. A veces ellos la importaban de países muy lejanos. Algunos estaban pintados con incrustaciones de nácar y adornados con cuero de colores, en este caso, cuero de colores. El material con que se fabricaban estas arpas, estos instrumentos solía ser madera, muy costosa y rara, y estaban bellamente tallados. Este material de las arpas el material con que se fabricaban estos instrumentos solía ser madera, como el sicomoro, madera del árbol del sicomoro o del cedro, importado del Líbano, para instrumentos más finos y de la élite. El material con el que se fabricaban estos instrumentos solía ser madera, muy costosa y rara, y estaban bellamente tallados. A veces ellos le importaban de países muy lejanos, esa madera. A veces ellos, los egipcios, la importaban de países muy lejanos, como el Líbano, Beirut, Nubia, sur de Egipto, o la costa de Eritrea, Somalia o hasta Asia, traían esa madera. A veces ellos la importaban de países muy lejanos. Algunos estaban pintados las arpas con incrustaciones de nácar y adornados con cuero de colores. Incrustación, que es introducir algo en una superficie sólida, haciendo que se quede fijo o sujeto en ella, en este caso, incrustación. A veces ellos la importaban de países muy lejanos. Algunos estaban pintados con incrustaciones de nácar. El nácar es la madre perla, madre perla. Es una sustancia orgánica. Es orgánica e inorgánica. Una sustancia orgánica e inorgánica, dura, blanca, brillante, con reflejos irisados. Reflejos de arcoíris, el nácar. Que forma la capa interna de las conchas de varios moluscos. Las almejas, la capa interna de la concha de varios moluscos. Como las ostras y los abulones. Se emplea en la decoración. De muebles, instrumentos musicales. Y en la joyería también. Se utiliza para fabricar collares, pendientes, pulseras de nácar en este caso. Con incrustaciones de nácar y adornados con cuero de colores. Estos bellos arpas, instrumentos de los egipcios. El material con que se fabricaban estos instrumentos solía ser madera muy costosa y rara. Y estaban bellamente tallados. A veces ellos la importaban de países muy lejanos. Algunos estaban pintadas con incrustaciones de nácar y adornados con cuero de colores. Ellos usaban catgut para las cuerdas,
tal como hacemos nosotros hoy en día. Pitágoras aprendió música en Egipto y la convirtió en una ciencia regular en Italia, el gran Pitágoras. Ellos usaban catgut para las cuerdas, tal como hacemos nosotros, las cuerdas de las arpas, usaban el catgut. Catgut es una cuerda fuerte hecha de intestinos de animales. Intestinos de animales son el catgut, el mundongo, ¿no? Las cuerdas se prensaban en el arpa con intestinos de animales, principalmente de ovejas, cabras, vacas, pero no de gato, como es el nombre catgut, no de gato, no de gato, la pizza de gato. Usado históricamente para instrumentos de cuerda como el violín, la viola, la guitarra, el arpa, ofreciendo un sonido rico y cálido. La etimología de catgut, su origen exacto es incierto, pero una teoría sugiere que podría ser una abreviatura de catgut, tripa de ganado, catgut, tripa de ganado en este caso. Ellos usaban catgut para las cuerdas, las arpas, tal como hacemos nosotros hoy en día. Pitágoras aprendió música en Egipto y la convirtió en una ciencia regular en Italia. El gran Pitágoras, el más célebre de los filósofos místicos, nació en la isla de Samos hacia el 586 a.C. A lo que parece viajó por todo el mundo y entresacó su filosofía de los diversos sistemas de que tuvo conocimiento. Así estudió la ciencia esotérica en los brahmanes de la India y la astronomía y la astrología en la Caldea y Egipto. Después de su regreso se instaló en Crotona, en la Magna Grecia, en Italia, donde estableció una escuela a la cual muy pronto afluyeron todas las mejores inteligencias de los centros civilizados. Fueron a la escuela pitagórica. Fue el primero en que enseñó el sistema heliocéntrico, que el Sol es el centro universal. Fue el primero que enseñó el sistema heliocéntrico y era el sabio más versado en geometría de su siglo. Creó también la palabra filósofo, compuesta de dos palabras, amante de la sabiduría, como el más grande matemático, geómetra y astrónomo de la antigüedad histórica, así como el más eminente de los metafísicos y sabios. Pitágoras adquirió fama imperecedera. Enseñó también la doctrina de la reencarnación, tal como se profesaba en la India, y muchas otras cosas de la sabiduría secreta. Ese fue el gran Pitágoras, tremenda biografía que nos regala el glosario. El más célebre de los filósofos místicos, Pitágoras, más que Platón, nació en la isla de Samos hacia el 586 a.C. A lo que parece viajó por todo el mundo, Pitágoras viajó por todo el mundo y entresacó su filosofía de Pitágoras de los diversos sistemas que tuvo conocimiento. ¿Cuáles fueron esos sistemas? Así estudió las ciencias esotéricas con los brahmanes de la India, estudió la ciencia esotérica con los brahmanes de la India, y la astronomía y la astrología en la Caldea y el Egipto. Después de su regreso se instaló en la Crotona, en la Magna Grecia se instaló él, donde estableció una escuela, fundó una escuela, una universidad, a la cual muy pronto afluyeron a ella todas las mejores inteligencias de los centros civilizados, fueron allí a la escuela de Crotona. Fue el primero que enseñó el sistema heliocéntrico, el primero que el Sol es el centro, que el Sol, que todo gira alrededor del Sol en nuestro sistema solar, no de la Tierra, no era geocéntrico. Fue el primero que enseñó el sistema heliocéntrico, 400 años antes de Cristo. Pasaron casi 1000 años, Copérnico y lo otro. Y Pitágoras era el sabio más versado en geometría de su siglo. El que más sabía geometría de su siglo era Pitágoras. Creó también la palabra filósofo, vino de él, filósofo, filos, amante, sofo, de la sabiduría, filósofo, filosofía, sabiduría, amante, sabiduría. Como el más grande matemático, geómetra y astrónomo de la antigüedad histórica, así como el más eminente de los metafísicos y sabios. Dominaba las ciencias occidentales y orientales. Y así como el más eminente de los metafísicos y sabios, Pitágoras adquirió fama imperecedera. Enseñó también él la doctrina de la reencarnación, tal como se enseña en la India por los brahmanes, la reencarnación, no la metempsicos. Y no que se, como está hoy la superstición, que cuando muere un egipcio, un hindú, que reencarna en un animal o cosas así. No, cuando una vez entra el espíritu de la mónada al reino humano, solo se reencarna como humano, ya no como animal, ya pasó esa etapa. También enseñó él muchas otras cosas de la sabiduría secreta, el gran Pitágoras. Pitágoras aprendió música en Egipto y la convirtió en una ciencia regular en Italia. Trajo la música ahí en Italia. E hizo de ella una ciencia regular en Italia, Pitágoras. Pitágoras aprendió música en Egipto para establecer en Grecia el estudio metodizado de este arte. El estudio metodizado de este arte, el gran Pitágoras en este caso. Pero los egipcios eran considerados en la antigüedad como los mejores maestros de música en Grecia. Entendían perfectamente cómo extraer sonidos armoniosos de un instrumento, añadiéndole cuerdas a ellos, así como la multiplicación de notas acortando las cuerdas de su mástil. Este conocimiento muestra un gran progreso en el arte musical. Pero los egipcios eran generalmente considerados en la antigüedad
como los mejores maestros de música de Grecia, estaban superiores. Toda la civilización griega tomó de Egipto. Los egipcios eran considerados en la antigüedad como los mejores maestros de música de Grecia. Grecia bebió de la leche de Egipto. Entendían perfectamente ellos cómo extraer sonidos armoniosos de un instrumento añadiéndole cuerdas a ellos, en este caso. O sea, entendían perfectamente cómo extraer sonidos armoniosos de un instrumento añadiéndole cuerdas a ellos. Así como la multiplicación de notas, acortando las cuerdas de su mástil. Así como entendían perfectamente cómo extraer sonidos armoniosos de un instrumento añadiéndole cuerdas a ellos. Entre más cuerdas, más armonía. Así como cómo se multiplican las notas, acortando las cuerdas de su mástil. Las acortaban, así se multiplican las notas, acortando las cuerdas de su mástil. El mástil, que es la parte estrecha y alargada sobre la que se tienden y se tensan las cuerdas, es el cuello del instrumento. Este conocimiento muestra un gran progreso en el arte musical. Pitágoras fue uno de los primeros en estudiar este fenómeno mediante el monocordio, demostrando que las proporciones en la longitud de la cuerda dictan los intervalos musicales en este caso. Pitágoras fue uno de los primeros en estudiar este fenómeno mediante el monocordio, demostrando que las proporciones en la longitud de la cuerda dictan los intervalos musicales. El gran Pitágoras. Pues conocían la combinación de las cuerdas, pues conocían los egipcios la combinación de las cuerdas y la multiplicidad de tonalidades determinadas por su longitud. Pues conocían la combinación de las cuerdas y la multiplicidad de tonalidades determinadas por su longitud. Los egipcios conocían la combinación de las cuerdas. Entre más cuerdas, más armonía. Y la multiplicidad de tonalidades. Al cortaban las cuerdas, se multiplicaban las tonalidades determinadas por su longitud. Estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche que solo Elena nos transmite esta sabiduría, pero que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y la sociedad teosófica que ella fundó hoy el día está totalmente destruida por esa bestia Timboy en Alemania, que ahí Timboy, esa Alemania de Enrique Rey, y se resende para los centros que no tienen dinero, engañar a la gente, son una bestia todo eso. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia a la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhava, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura y los 7 Chohanes, y los diablos maestros de la gran fraternidad negra. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circundan y encadenen a la humanidad entera. Piden a todos los dirigentes de todas las naciones para que se sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades y tanto más, hambrunas. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso de la ciencia, la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre esta tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres ramen por el mundo. Que por sabiduría, tinieblas, odio, envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres, una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y de odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan allí en los centros de la humanidad 2026 siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rendamos los niveles internos de servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creemos en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte infierno perdurable. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, o Fohat indómito dietérico, o eterno entre los eones, o rayo prometeico mantálico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda, y que el gran Satán prevalezca. Cada que se sienta uno contigo, sea por lo tanto que no es uno con todos los demás.
Despertad, criaturas dracónicas. Es sobre la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia hoy, no las. Ya. Y estos vecinos, esta vecina subtomadora y sus amigos, que les pase algo, esa peste que hacen bulla por la noche. Padre, castiga con un castigo ejemplar a estas alimañas, estas vecinas que hacen música, que ponen música alta en la noche, esta bestia. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La verdad es que nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ah, desatar!